Muy buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, como decía el apóstol Pablo, dice, a mí no me es molesto el repetiros varias veces lo mismo, porque esto es importante. Estamos hablando de resurrección. Yo tenía un tema preparado para hoy, lo he dejado aparte, lo he dejado en una carpeta aparte para cuando Dios quiera que me utilice, ahí estoy preparado. Pero tenía que hablar del tema de hoy, del tema de la resurrección. Y sé que esto puede pensar que es necesario y por qué motivo. La culminación de la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo culminó efectivamente con la resurrección. Sin resurrección, todo lo demás hubiese pasado en el tiempo. No hubiese quedado absolutamente nada. Sin embargo, la resurrección hizo que la gloria de Dios se manifestara plenamente en aquel que venía a humillarse y a dar todo por cada uno de nosotros en particular. Y el deseo de mi corazón es que es muy importante recordar que Cristo resucitó de entre los muertos. Muy importante. Me gustaría que pudiéramos recordar solamente un pasaje, hay varios, pero uno, por no hacerme largo y extenso. En Oseas, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, el profeta nos dice, recordando a Israel, pero también como referencia a nosotros, porque es un versículo profético a través de lo que aquí dice la palabra. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Y dice que nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Eso es tercer día. Y nos habla de un segundo día, sabiendo de que, aunque Cristo no había todavía resucitado, indudablemente estaba presente en el pensamiento de Dios, en su plan, que Cristo resucitara. Y Él también lo dice y lo vamos a ver ahora a través de la palabra. Previamente, Jesucristo, en varios pasajes, sobre todo en los evangelios, nos habla acerca del anuncio de su muerte y de su resurrección, que eso extrañó muchísimo a los que le rodeaban, sobre todo a sus discípulos, ¿no? Morir, no. Eso de la muerte no cabía en el pensamiento de ellos. Y después veremos posteriormente, cuando el Señor resucita, que muchos dudaban. Prácticamente todos. No podían creer que Cristo, que le habían visto morir, hubiese resucitado. Pero vamos a dejar eso al margen, después lo volveremos a tomar. En Lucas, me tomo como referencia a Lucas, esto también es en Mateo, en el capítulo 16, versículo 21 al 26, en Marcos, en el capítulo 8, versículo 31 y 9:1, nos dice esto mismo que Lucas, en el capítulo 9, versículo 22, nos habla acerca de anunciar él mismo su muerte y su resurrección. Siempre esto es importante. No solamente anuncia su muerte y resurrección, para que pudieran los apóstoles, los discípulos realmente saber de que tenía un plan perfecto Dios a través del tiempo y que se iba a culminar ahora, que con ese sacrificio inmenso que no podemos comprender, por mucho que le demos vuelta al tema, yo nunca jamás comprenderé que un Dios soberano, poderoso, que nos ha creado los cielos y la tierra, el firmamento y las maravillas que podemos ver con nuestros ojos, viniera a humillarse de tal manera que tuviera que morir por cada uno de nosotros. Qué valor más inmenso y qué agradecimiento tenemos que tener los creyentes, los cristianos, en saber que Cristo murió por amor por cada uno de nosotros en particular. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 22. Está ahí ya, ¿verdad? Podemos leerlo, ¿no? Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Es decir,
por toda la creen de la creen religiosa, desechado por todos ellos, y que sea muerto y que resucite al tercer día. No solamente queda aquí, sino en pasajes posteriores, y no me voy a mover de Lucas, en San Lucas, en el capítulo 18, en San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 31 al 34, leemos lo siguiente. Dice aquí el pasaje previo, dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte y su resurrección. Tomando Jesús a los 12 apóstoles, lógicamente, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Segunda vez que se lo repite a sus discípulos. Y había pasado una serie de cosas previas, desde el capítulo 9 de Lucas hasta el capítulo 18, al final nos vuelve a repetir lo mismo. Y la intencionalidad, lógicamente, de Cristo era que sus discípulos, en este caso sus apóstoles, supieran lo que tenía que padecer con respecto a ese sacrificio que tenía que pasar. Y ellos, parece ser, cuando se nos previene a alguien de una mala cosa, de un mal acto, de un mal hecho, que le iba a ocurrir a aquel que era su maestro, su rabí, su rabino, indudablemente eso no querían ni escucharlo. Parece que ellos cerrarían su mente, dirían, no quiero saber nada de esto. Pero este era el plan perfecto de Dios, perfecto para nosotros, por cuanto ahí se desarrolla, como he dicho antes, una manifestación de amor infinito, de amor profundo, de amor en letras mayúsculas, de amor en oro, hacia cada uno de nosotros. Ese plan perfecto que Dios preparó de antemano y que sobre la base de que su Hijo vino al mundo de una forma humilde, sencilla, de un ejemplo tremendo, que sin tener culpabilidad absolutamente de nada, sin haber pecado nunca, sin embargo asumió el pecado de toda la humanidad y la llevó allí a la cruz a morir por cada uno de nosotros. Esto siempre tendremos que recordarlo, lo estamos recordando tomando esta mañana nuevamente el pan y el vino. Y al recordar el pan y el vino nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vuelvo a repetir que si no hubiera habido resurrección, todo ese sacrificio no hubiera servido para nada. El tiempo pasa, la historia pasando, y en muchos casos de la historia también incluso se vuelven a olvidar. Pero sin embargo este caso concreto de Cristo, de su plan, se mantiene hasta este momento, hasta este siglo, hasta este año. Y podemos decir con toda seguridad de que Cristo resucitó, como antes ha dicho nuestro hermano Marc, que es para recordar en todo momento que Cristo vino para dar su vida, pero también el momento de la resurrección fue el culmen de toda su obra redentora, desde ese plan maravilloso que Dios había previsto, no solamente para su pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Ahí abrió el abanico de todas las posibilidades de todos los pueblos y de todas las personas. Hombres, mujeres, de razas ni distinciones no se habla aquí porque es una tontería. Son personas creadas por Dios igual que unos de los otros. No podemos menospreciar ni discriminar absolutamente a nadie porque Dios no lo hizo. Y vamos a leer ahora ya en ese sentido la resurrección.
vuelvo a repetir que hay pasajes paralelos, pasajes que se pueden combinar y se pueden leer, pero que nos habla de lo mismo. La resurrección de Jesús, voy a coger nuevamente Lucas, en el capítulo 24, versículo del 1 al 12. Ahí está la narrativa de la resurrección de Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, capítulo 24, versículo del 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ella iba a hacer posiblemente fuera algo normal, darle a esencia el ungüento a ese cuerpo que había sido muerto, ese ungüento que estaba preparado, su perfume, para llevárselo a Cristo. Y claro, ellos pensaban que estaba allí. Nadie se acordó de que al tercer día resucitaba. Por eso estaban perplejas. Lo que sí es cierto es que esa piedra tan grande, tan gruesa, tan gorda, además estaban allí dos soldados que estaban custodiando para que nadie se pudiera llevar el cuerpo por esas mismas condiciones. Sin embargo, no había nadie, la piedra había sido removida, quitada con lo que pesaba aquello, y sin embargo el cuerpo tampoco estaba allí. Había desaparecido para ella. ¿Dónde está el cuerpo? Y aparecen estos dos ángeles para anunciarle de que por qué habían venido a ver entre los muertos al que vive. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esa es la última parte del capítulo 18 de San Lucas que hemos leído antes. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Incluso aquí se le hace recordar lo que Cristo mismo le había dicho por 2 veces en este pasaje solo de aquí de San Lucas, pero están en todos los evangelios. Entonces dice aquí que ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran, entre estas mujeres piadosas que iban por allí, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Fueron corriendo, sorprendidas, y le dieron las buenas nuevas a los apóstoles que estaban temerosos allí. Ahora después lo veremos. No sabía qué podrían pensar. Estarían atónitos, ¿no? Había muerto su maestro. Y no se acordaban de que el tercer día resucitado. Si hubiesen acordado, estoy convencido que se hubiesen ido también con las mujeres ahí a ver dónde realmente estaba, y para poder ver de lo que Cristo había dicho con respecto a su resurrección, era verdad, se había cumplido. Pero, por lo que ve, el temor, la gran duda, el no creer en que esto pudiera ocurrir, pues indudablemente les llevó a estar encerrados, no querían saber nada del tema, y esos 3 días para ellos fueron 3 días duros y difíciles. El versículo 11 dice: mas a ellos le parecían locura las palabras de ellas. ¿Y qué dice la palabra aquí? Y no las creían. Es la expresión del hombre, ¿no? ¿Cuántas veces le hemos hablado? Muchas veces de Cristo a las personas que nos rodean y no creen.
Y han pasado ya 2000 años. 2000 años. Pero siguen sin creer. Se introducen en todo tipo de filosofías que son abstractas, que no tienen ningún sentido, ninguna base espiritual, y sin embargo ahí están. Se introduce de una forma suave, ya lo dije hace un tiempo, con el tema del pensamiento zen, el pensamiento budista, y todos y los vemos ahora, y ya es normal en la televisión, todos allí con los dedos. ¿No? Ya es normal. A nadie le parece mal eso. Y cada vez hay más Budas en los diferentes hogares en España y en todo el mundo. Ya dije una vez que incluso se había aprobado por parte del ayuntamiento en Cáceres que iban a construir un Buda de 40 metros de altura. Sin embargo, quieren destruir o están intentando destruir una cruz vacía, una cruz en medio, un monumento en medio de la ciudad. Lo conozco porque estuve ahí viviendo muchos años. Es una cruz porque representa lo que representa, a Cristo. Satanás sigue trabajando. Satanás sigue intentando hacer desaparecer la obra y la figura de Jesucristo como Dios y mediador de todo hombre. Pero la palabra sigue viva y eficaz. Y esperemos, a través de nuestro testimonio, ojalá lo de hoy sea un acto que toque los corazones de las personas. Y también para recordar, hablando de las cofradías en Sevilla, ¿no? La última cofradía que se incorporó, quitándolo de los barrios, al recorrido oficial de la Semana Santa aquí en Sevilla, es el Resucitado. Solamente hoy había una procesión nada más, que no ha podido salir. Nosotros hemos pasado por allí en ese momento, porque tenemos que coger el autobús, y no ha podido salir por la lluvia. Pero bueno, digo esto en el sentido de que si nos acordamos de Cristo o de los que los católicos se acuerdan de ellos siempre por el tema de Cristo crucificado, siempre por desenclavar, como decía el poeta Antonio Machado y como canta Joan Manuel Serrat en esa canción tan bonita. Y ahora han hecho en la banda procesional un himno sobre el tema del Cristo de los gitanos. No me quiero desviar, pero también es cierto de que sería bueno y bonito recordar todos los sucesos cronológicos que ocurrieron con respecto al momento de la resurrección de Cristo. Hay 12 puntos y vamos a intentar leerlo lo más rápido posible. Al primero que se pareció fue a María Magdalena. Vamos a leerlo en San Juan, en el capítulo 20, versículo 11. San Juan 20, versículo 11, donde aparece también lo de la resurrección. Dice así la palabra del Señor. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles que hemos leído antes con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto en su momento. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas buenas que habían visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Como vemos aquí, San Juan
el Evangelio de San Juan es más específico, da más detalles sobre el tema de la resurrección, pero muy especialmente a María Magdalena, que hacía la primera que había llegado allí. Al segundo que aparece, eso está también en San Lucas, en el capítulo 24, versículo 10, que hemos leído antes, pero bueno. Se parece también a otras mujeres. Vamos a otro evangelio, en San Mateo. En San Mateo, en el capítulo 28, versículo 9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea. Y allí, y dijo, y se lo orientó, y allí me verán. Se acercó a Pedro, era el tercero que entra en esta cronología. A Pedro, que en San Juan, en el capítulo 1, versículo 42, nos habla de Cefas. Cefas y Pedro es el mismo, es la misma persona, ¿eh? Aunque parezca Cefas, es Pedro. Eso lo podemos ver en San Juan, en el capítulo 1, versículo 42, nos habla de Cefas, que es Pedro. Pero esto lo podemos ver en 1 de Corintios, en el capítulo 15, 1 de Corintios, en el capítulo 15, versículo 5. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. En el cuarto lugar, en esa visión que Dios tenía como planteamiento de cómo se iba a ir presentando a los suyos, de una forma de goteo, se presentó a dos de sus discípulos. Eso se ve en Lucas, en el capítulo 24, del 15 al 31. Eso es camino de Emmaús. Estos dos hombres que iban hablando, se presenta a Cristo por medio. No lo vamos a leer para no hacerlo extensivo, pero estos son el apartado de la cual se presenta a estos dos discípulos que iban hablando y de que realmente no conocían, no reconocían a Cristo, que estaba explicándole a ellos, que se quedó con ellos a cenar, a comer ahí con ellos, y después les explicó realmente qué es lo que había ocurrido. Cuando se dieron cuenta, entonces fue para ellos una verdadera alegría. Pero vemos que claramente que nadie creyó en la resurrección de Cristo. Nadie. Lo vamos a ver después, posteriormente también. En el quinto lugar, apareció a Dios a 10 apóstoles, porque Tomás, el incrédulo, estaba ausente. Eso lo podemos leer en San Juan, en el capítulo 20, versículo 19 al 24. Del 19 al 24 dice así la palabra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, por eso decía que estaban todos ahí con más miedo porque como habían matado a su maestro, indudablemente lo que querría es que pensaran que iban ahí también a por ellos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Aquí aparece, dice, aquí en la sexta vez que aparece, vemos que 8 días después vuelve otra vez a aparecer aquí en ese grupo
de apóstoles, ahí ya estaba presente Tomás. ¿Por qué? Porque en el versículo 24 dice lo siguiente: pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Quería fundamento físico, creencia real. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás directamente, fue a él y le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí está la razón de la aparición de aquellos discípulos en todo ese contexto que estamos hablando. Después, en el apartado 7 hay una encomendación de Jesús en San Juan, el capítulo 21, versículos del 15 al 17. Bueno, después hubo también una aparición, en Juan desde el 1 al 14, como hemos leído, el 21 del 1 al 14 aparece a 7 de sus discípulos otra vez. Capítulo 21 de San Juan, versículo del 1 al 14, dice así: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entrando en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Le pasó como a los 2 de camino de Emmaús. Él no se dio a conocer en ese momento, o no le conocieron. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no les podía sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra sino como de 200 codos. Estaba cerca, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó a la tierra llena de grandes peces, 153. Curioso porque está aquí contabilizado. Eso es una cuestión, digamos, que nos quedó. Muchas veces me pregunto: ¿por qué estas cantidades se ponen aquí? No me dicen nada, simplemente que se llenó la red y todo lo demás. Pero vemos aquí que se anotan este tipo de cosas en la palabra para dar más fehaciencia de lo que se está diciendo, para ser más exacto en cuanto a las cosas que Dios que no era un cuento de hadas, ni era una visión puntual del que ayer hubieran visto, sino que vemos aquí la manifestación con un milagro de que unos pescadores profesionales fueron a pescar toda la noche, no habían pescado absolutamente nada, y Cristo dijo: echar las redes a la derecha, y dice que las redes pues no podían con ellas. Llenaron la barca, y en otros pasajes también, antes de su muerte, también vemos que pasa exactamente igual.
que hay abundancia de pesca cuando Cristo nos dice y nos orienta qué tenemos que hacer. Ellos profesionales. Muchas veces creemos que porque conocemos la palabra y conocemos al Señor durante muchos años, y hay que reconocer humildemente que metemos muchas veces la pata, no sabemos realmente qué decir ni qué hacer en momentos delicados o en los momentos de gozo. Y sin embargo después nos vemos que nos venimos abajo porque lo que pensábamos que el Señor iba a hacer en cuanto a la palabra dada no tiene el efecto que uno hubiese querido. Esto nos ha ocurrido muchas veces. Y es que, hermanos y hermanas, dependemos de la voluntad de Dios en todo momento de nuestra vida. Él es el que hace. Él no se fue, resucitó y se fue con el Padre, que sí, está ahí a la diestra del Padre, pero dijo que también en su palabra que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el final. Con lo cual significa que la presencia de Dios en nuestra vida tiene que ser una presencia que debemos de notar, sentir espiritualmente en todo momento. Por eso aquí el gozo de sus discípulos teniendo a Cristo al lado en los momentos estos tan difíciles y tan duros, a ellos les llenó de gozo y de seguridad plena en cuanto a la resurrección del Señor. El versículo 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Todavía estaba reinando la duda, todavía lo estaba viendo presente, estaba ahí, le estaba orientando, pero seguían con la duda. Y esto también es una referencia también a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos visto las cosas muy claras porque el Señor nos lo está orientando y hemos seguido otro camino diferente al que Dios nos está marcando? Somos torpes. Muchas veces no queremos creer que Dios hace las cosas con una voluntad perfecta y tenemos que dejarnos llevar, gozarnos de su presencia y gozarnos del camino que el Señor nos está marcando. Incluso en los momentos más difíciles y más duros hay que estar más presentes y más pendientes de que el Señor nos muestre qué hacer, qué pensar y qué hacer y qué decir en cada momento. En ese apartado también hay encomienda a Pedro en el capítulo de 21 que estamos leyendo, versículo 15, y le dice así el Señor a Pedro en concreto, dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Por segunda vez. Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que él le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que te amo, Señor Jesús. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, se lo dijo a él, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde tú no quieres. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Ya le estaba orientando a Pedro de la forma que iba a morir y de la secuencia de lo que la repetición de la palabra me ama y todo lo demás es porque los que tienen la responsabilidad dentro de la propia iglesia tienen que amar a su oveja. Esto lo digo por los ancianos, porque esto va dirigido a ellos. Esto es importante. Amar, apacentar, dar vida, dar gozo, dar confianza a los que le rodean. Esto es algo que el apóstol Pedro asumió cuando por tercera vez Jesucristo le preguntó esto. ¿Me amas?
En la octava parte se aparece nuevamente a los 11 apóstoles. En Mateo, en el capítulo 28, versículos 16 y 17. Y al final de Mateo 28, 16 y 17, dice así. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué es la segunda respuesta de este versículo? Pero algunos dudaban. Todavía algunos dudaban. Era ya la tercera vez que le aparecía y todavía algunos dudaban. Cuando Dios toca el corazón de cada uno en particular, y no lo vemos, pero sentimos su presencia porque nos está diciendo continuamente lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que decir. Cuando uno todavía no ha dado el paso decisivo de aceptarle, el Señor va a estar ahí pendiente y presionando a la persona para que se convierta a Él. Su palabra realmente va a tocar los corazones de todas estas personas, como nos pasó a cada uno de nosotros en particular. Algunas veces pues hemos sido rebeldes, ¿no? Incluso antes de la conversión me rebelaba. A mí me costó dar el paso, como un católico que era, de dar ese paso, porque también tenía que dar una explicación a la familia, ¿no?, de este cambio. Claro, yo no venía de referencia evangélica, venía de familia católica, había sido criado y estaba en ese momento con los salesianos en la universidad laboral, en fin, tenía mi referencia religiosa. Sin embargo, algo me hizo pensar que esto era importante. Lo primero que hice fue el leer el Nuevo Testamento. Me hizo, antes de dar el paso de decidirme, cuando ya estaba acudiendo a la iglesia, de leer el Nuevo Testamento en muy poco tiempo. Y volví a releerlo nuevamente para confirmar lo que yo estaba pensando. Y cuando realmente el Señor tocó mi corazón y vi que lo que decía el Evangelio era toda la verdad, rechacé todo aquello que me venía. La referencia que yo tenía antes con respecto a lo que era el cristianismo era basado doctrinalmente en lo que la Iglesia Católica daba. Y yo me decía una cosa, ojalá todavía en los colegios se siga dando la referencia de Cristo, porque no hay ninguna referencia ya. Cada vez se sabe menos de Jesús, cada vez se sabe menos de lo que Cristo vino a dar. Se ha roto ese tipo de comunicación que, aunque fuera de una forma, digamos así, grotesca, y por encima algo se daba, algo quedaba. Sin embargo, ahora ya no hay nada. Y por eso lo importante es, a nosotros nos toca la responsabilidad de llevar la palabra de Dios, el Evangelio, lo que va a hacer cambiar a las personas de posición, de pensamiento diferente a lo que el mundo está dando. El mundo ahora mismo nos da unas comodidades y unos engaños a la juventud tremendas. El tema de la nueva tecnología, que es una maravilla, está confundiendo mucho a la juventud. Está introduciéndose incluso la pornografía de 12, 13 años. Eso es tremendo. Lo que está haciendo el mundo en sí con su tecnología, que es buena para muchas cosas, pero muy perversa para otras. Y esto realmente tenemos que abrir los ojos para que esto no ocurra a nuestro alrededor, que desgraciadamente también nuestros hijos están expuestos a las cosas del mundo. Y decir que no he mirado hacia otro lado es un engaño, es mentira. También están influidos por el mundo. Y tenemos que nosotros anteponernos a lo que le pueda ocurrir a ellos para que este tipo de cosas no ocurran en sus vidas. Que se conviertan al Señor de una forma plena y segura. Y que realmente sepan rechazar aquello que tiene que ser rechazado porque realmente no conviene, porque Cristo y el Señor no lo desea. El punto 9 se aparece a 500 hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Primera de Corintios 15, 6. Aquí está. Dice así.
Después de haber aparecido en el punto que vimos antes a Pedro, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, otros ya han fallecido. 500 hermanos en ese momento. Testigos hubo muchos, pero a pesar de eso, incluso los apóstoles, como hemos leído antes, algunos dudaban. Qué interesante, ¿verdad? Con ellos tanto tiempo haciendo milagros y maravillas y prodigios, y algunos dudaban. En 10º lugar apareció a Jacobo, 1 Corintios capítulo 15, después versículo 7, lo hemos leído. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todo, como un abortivo, me apareció a mí, que es el 12, perdón, de las personas que aparecieron ahí. En el día de la ascensión, de 40 días después de la Pascua, ocurrió todo esto. 40 días después de haber resucitado. O sea, es decir, el Señor Jesús se estuvo moviendo a través de ese tiempo, de esos días, concretamente para confirmar y afirmar que Él había resucitado. Y los que más se aparecieron, lógicamente, fueron a sus discípulos. Perdón, a los discípulos y apóstoles, a la par. Y vuelvo a repetir, algunos no creían, algunos dudaban. Por eso es importante tener muy claro de no tener tantas dudas cuando el Señor toca nuestro corazón para otras muchas cosas que tenemos que hacer. Dios está llamando siempre a cada uno. A los no creyentes también le está llamando. Llamando su corazón, llamando su puerta para que lo abran y acepten que Dios repose en su ser y les dé el Espíritu, sellen con el Espíritu Santo para que estén con ellos en todo momento. Hay uno solamente que yo quisiera leer, porque es en el punto 11, antes de que apareciera a Pablo, que es el último, como un abortivo, dice la palabra. A mí me pareció a mí como un abortivo, el último. Pero él está reconociendo a través de la palabra, y curioso, ¿no? Él narra en 1 Corintios, en el capítulo 15, estamos leyendo todos los acontecimientos que estaban ocurriendo alrededor de lo que él estaba observando y escuchando. Después le apareció él. Pero en el 11, la 11ª vez que se aparece nuevamente a los 11 apóstoles. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo del 2 al 9. Vamos a leer desde el versículo 6, porque no merece la pena el leer ya tanto, porque realmente ya hemos visto que él se apareció a todo esto. Dice así, el versículo 6. Entonces los que le habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, como principal punto de partida, en toda Judea, la población completa, en Samaria, extendiendo el radio, y hasta lo último de la tierra. Testigos puso a ellos, a los que estaban reunidos allí. Y habiendo dicho estas cosas, viéndola a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y aún estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí se puso junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. ¿Habéis visto estos 2 ángeles que siempre aparecen en los momentos incluso de la propia resurrección de Cristo? Están actuando siempre para dejar seguro todo aquello que está ocurriendo alrededor de los que le rodeaban. Y dice aquí la palabra, los cuales también le dijeron, varones Galileos,
¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta es nuestra espera, la espera de la Iglesia del Señor, la espera de los que han querido en Cristo. Vendrá de esta manera porque nosotros somos testigos de aquellos que nos dieron el relevo en un momento determinado. Estamos en el siglo que estamos, siglo XXI ya. Y sin embargo, todos estos testigos que nos han precedido nos dieron ese testigo tan clamoroso como estas canciones que hemos cantado antiguas, como estas nuevas, como aquellos recuerdos de aquellos tantos y tantos hermanos que murieron por la fe en el Señor. Ahí el cartel de fuera pone perfectamente ahí que ahí, a unos metros, murieron muchos hermanos en la fe y no apostataron del Cristo, sino todo lo contrario. Se fueron llevados a la hoguera, le quitaron todo aquello que poseía, porque estaban así en las leyes escritas, y realmente sufrieron las consecuencias y el martirio por seguir al Señor. Nosotros somos testigos también de ello. Así que, como testigos del Señor y de Jesucristo, gloriemos a Dios porque Cristo no murió, sino resucitó. Y ahora solamente nos queda el leer en 1 Corintios, en el capítulo 15, al final ya, versículos del 11 al 32. Dice así: porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Lo ha leído antes Mark en esta mañana, lo vuelvo a repetir, porque es muy importante. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No tiene sentido. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, sino en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, conclusión, vana es vuestra fe, o vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros delitos y pecados, porque Cristo, si no murió y no resucitó, vano entonces el hecho de haber hecho ese esfuerzo y ese sacrificio único y perfecto. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de misericordia o de consuelo, ponerle la palabra que queráis, de todos los hombres. Pero esto no es así. Esto no es así. Estamos confiados en el Señor. Estamos confiados en que Dios lo resucitó de entre los muertos y es primicia de los que durmieron. El primero de los que durmieron, porque murió, y Él resucitó. Y Él está pendiente para venir a recoger a los suyos, en el plan que ha establecido en su libre albedrío y voluntad del Padre. Eso no lo sabe ni el Hijo. Por tanto, también quisiera leer en 1 Corintios, en el último versículo de esta mañana, que dice así, versículo 55 de ese capítulo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén. Gracias al hermano por su palabra. Creo que quedó claro en esta mañana el mensaje que traía, ¿no? Y qué situación más dramática, ¿no? Que después de haber vivido lo que habían vivido en el ministerio del Señor, los apóstoles, los seguidores, los discípulos, estando con Él y viviendo cada día y teniendo provisión y viendo los milagros y recibiendo un mensaje directo del Señor,
una situación dramática cuando aparece esa duda, ¿no? Y se aparece a algunos y los otros siguen sin creer, ¿no? La verdad que el Señor tenía o tiene paciencia, ¿no?, con cada uno de nosotros. Y con eso es misericordioso, con su paciencia, ¿no? No sé cómo sería la situación en aquel momento, ¿no? ¿Cuánto daríamos por poder estar ahí en aquella reunión, aunque con miedo, ¿no? Como dice, estaban reunidos con miedo ahí por si acaso los judíos y el Señor se aparece, ¿no? Y no terminan de creérselo, ¿no? Y el Señor les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Versículo 31 del capítulo de Juan, a continuación de lo que el hermano ha dicho en esta mañana, que dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esta mañana queda el mensaje aquí cerrado. Para terminar, no quería dejar de invitaros esta tarde a la reunión o a la celebración que vamos a tener o va a haber en la Plaza Nueva, aquí muy cerquita, a las 7 de la tarde. Os invito a todos. Es un momento para dar testimonio, ¿no? Es un momento para dar testimonio cuando la ciudad termina sus fiestas, ¿no? Su fiesta de celebración, vamos a decir, religiosa, ¿no?, de recordatorio. Y me resultaba curioso este hecho de que la última procesión o la última que se haya incorporado sea la de la resurrección, ¿no?, la más importante, ¿no? Y a 100 metros, a 200 metros de donde hace 500 años algunos de nuestros hermanos sufrieron, ¿no? Sufrieron por la Inquisición, ahí en la Plaza San Francisco. A 200 metros, una celebración de un hecho importante, ¿no?, y que es la base de nuestra fe. Y hay una canción de un poeta que habla sobre una fiesta, ¿no? Habla sobre una fiesta y un poco me recuerda la situación de la ciudad en estos días, ¿no? Y dice, sí, voy a leerla, dice, hablando sobre esta semana importante, ¿no? Dice, hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarle la facha, ¿no? Y esta semana de celebración ahí, no importa quién seamos, ¿no? Dice, juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol. Y con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura a sus misas. Se despertó el bien y el mal, el pobre vuelve al portal, el rico vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Y esta tarde tenemos ocasión, ¿no?, de decir, no, la fiesta no se acabó, la fiesta sigue, ¿no? Y hay bendición y hay provisión de salvación para aquellos que quieran. Así que os invito a las 7 en la Plaza Nueva, no faltéis. Tengamos una oración para despedirnos. Señor y Padre, una vez más en esta mañana, darte las gracias por el tiempo de haber estado reunidos, Señor, en paz y en libertad, Señor, para celebrar y para recordar lo que hiciste por nosotros. Te pedimos que toques nuestro corazón, Señor, para que siempre deseemos alabarte, Señor, siempre deseemos dar testimonio, Señor, del hecho de que tú viniste, Señor, y te entregaste y moriste, Señor, y resucitaste. Y con eso nos diste salvación, Señor. Te pedimos que nos ayudes en nuestro testimonio personal de cada uno, en nuestro crecimiento. Nos ayudes también en esta semana, en las relaciones, Señor, que tengamos alrededor, que sea un tiempo para poder comunicar, Señor, y poder decir lo que hiciste por cada uno de nosotros. Guárdanos ahora también en el regreso a nuestras casas. Gracias por todo. En tu nombre, amén.